Bueno, hay un momento en la historia para todas las circunstancias, pero hay lugares y personas que se sorprenden porque su pensamiento y su visión de lo que debe ser la realidad no concuerdan con lo que pasa realmente y se sorprenden y no tienen una explicación porque su visión ideológica les transmite que, por lógica, la sociedad debería comportarse de una determinada manera, conducente a lo que se supone que es la ola del futuro, the wave of the future, pero un poco como sucedió en aquellas elecciones europeas del año 99, en la que después de las victorias electorales del 97 de Tony Blair, del 98 de Jesse Schroeder y de otros, digamos que llamó. Es curioso porque el mismo día de la jornada electoral hizo un llamamiento la entonces candidata número uno del Partido Socialista Obrero Español al Parlamento Europeo, una tal Rosa Díez, que luego siempre ha tenido unas evoluciones así pintorescas y curiosas. Eso sí, siempre cobrando como funcionaria de las instituciones vascas. Porque eso no quita el partner, no quita luego que puedas tener ideas contrarias a quien te paga el partner. Luego dicen no hay libertad en el País Vasco. Ay, qué cosas, cachondeo y divertimento. El club de la comedia. Bueno, pues dijo que los vascos tenían que salir en masa a votar como la ola del futuro de la Unión Europea. ¿Y saben qué? Pues acabaron votando también Partido Nacionalista Vasco. Cosas que pasan, mano. ¿Y cómo demonios puede pasar eso? Bueno, pues en cualquier caso, dejando de lado aquella circunstancia de Rosa Díez, un poquito más tarde, Eduardo Madina, quien sufrió estas cosas, por ejemplo, con el asunto de Pedro Sánchez, Pérez Castejón, cuando fue sujeto de una tal Susana Díaz, hoy olvidada y enviada al desfile de elefantes llamado Senado, como que Eduardo Madina, como elemento de la Secretaría General del Partido Socialista, era un elemento demasiado potente y poco manipulable a la hora de un futuro brillante como Secretaria General de Susana Díaz Pacheco, que entonces será presidenta de la Junta de Andalucía, lo cual es curioso porque, y vamos a hacer un pequeño recordatorio, no va a ser muy largo. Recordemos que hubo un momento en el que José Antonio Griñán, hijo de un general que había sido parte del cuarto militar del Pardo, cuando estaba Paquita la Culona, entonces hubo la herencia envenenada de Manuel Chávez como presidente de la Junta de Andalucía y dentro del Partido Socialista en Andalucía. Hubo esas circunstancias, como el asunto de los ERE y otros que surgieron a la luz pública. Y eso salpicó al Partido Socialista Obrero Español en Andalucía y a la Junta de Andalucía. Y intentó, como un amigo me dijo, intentó hacer limpieza, pero hubo un momento en el que se dio cuenta de que la limpieza debía incluir limpiarse a sí mismo. Y en un momento determinado, pues dijo que iban a hacerse unas primarias en el liderazgo del Partido Socialista en Andalucía. Con avales y todo esto, en el que se presentó el alcalde de Jun, que todo el mundo se acuerda del pueblo, pero no se acuerda del nombre, y yo tampoco quiero acordarme, y un tal Luis Planas, que entonces era consejero de Agricultura del gobierno de la Junta de Andalucía, y doña Susana Díaz. Quitaron de un plumazo al alcalde de Jun porque este ha traído las papeletas de los avales a través de tema electrónico y esto es absolutamente imposible de verificar y todo esto. Y a Luis Planas no ha llegado al mínimo, lo cual debería de haber supuesto, como era un ejercicio teórico, no, esto es por probar, estamos haciendo aquí las cosas porque, bueno, así hacemos un adelanto, pero esto es para el tema de liderazgo del Partido Socialista, nada más. Luego ya lo de la Junta, bueno, todavía tenemos a José Antonio Griñán y seguirá hasta fin de legislatura. Luego ya veremos a quién ponemos, a quién no ponemos. Pues lo que debería haber hecho cualquiera es, no llegas al mínimo, pero no llegas por poco. Tranquilo. Voluntariamente, la dirección del Partido Socialista de Andalucía te permite.
para que sea un elemento más democrático. Una posibilidad, ¿no? Y le castigaron, le laminaron y solamente se pudo presentar. ¿Quién? Susana Díaz, que acabó siendo la secretaria general del Partido Socialista. Y justo, poquito después de serlo, dijeron: igual dimite José Antonio Griñán. Y dimitió. Y entonces, no solamente era teórico, sino que como no había tiempo para hacer una nueva primaria para la dirección de la cabeza de lista de las juntas, de la Junta General de Andalucía, pues nada, ya está. Susanita Díaz es la presidenta y luego, cuando hay elecciones, la candidata es Susana y ya está. Todo resuelto. Susana Díaz logró destacar la secretaría general del Partido Socialista de Andalucía, la Junta de Andalucía y la candidatura para las siguientes elecciones. Y todos contentos. Bueno, luego Pedro Sánchez Pérez Castejón le acabaría cogiendo a Luis Planas como ministro de Agricultura, que es donde está actualmente. Pero Susana Díaz, que había hecho eso, pensó: Eduardo Madina es alguien con mucho cartel, con mucho peso, no solamente por haber sido víctima del terrorismo y al recibir un atentado en sus piernas, que le voló una de ellas en el año 2002, es decir, hace 20 años, a una manifestación a la que yo acudí, de repulsa en Bilbao, contra su atentado en nombre de todos los demás, sino por la propia evolución de la personalidad dentro de primero Juventudes Socialistas de Euskadi y luego en el Partido Socialista Obrero Español. Veían su candidatura a secretario general del Partido Socialista como un potencial peligro, porque no iba a poder ser un candidato de transición hasta que pudiera llegar a Ferraz Susana Díaz. Y Susana Díaz, por lo tanto, apoyó a un candidato alternativo como es Pedro Sánchez Pérez Castejón, que, como todo el mundo sabe, se ha aferrado a esa voluntad de resistencia, como el manual de resistencia, que lo he leído y está comentado en el canal. Bueno, pues salió como una personalidad que en principio parecía endeble y parecía moldeable, pues acabó, como suele pasar muchas veces, encorajinado y autoapoyado. Descubrió que cuando estaba a los mandos podía hacer sus cosas sin que nadie le dijera cosas. Y Eduardo Madina acabó en el cementerio y fuera de la realidad política, hasta ser consultor. Y estas circunstancias en las que, bueno, pues en el 26 de diciembre de 2021, en una entrevista del Diario de Sevilla, curiosamente, respecto a un libro en el que, bueno, pues son todos los futuros perdidos, en el que narra sus experiencias el señor Madina y también Borja Semper, un cruce entre estos dos antiguos representantes institucionales en el País Vasco, Borja Semper por el PP y Eduardo Madina por el PSOE, lo cual me recuerda a que cuando se hizo la Convención Europea para la Constitución, aquella con Varela y Giscard d'Estaing, pidieron, digamos, que representación de la juventud del País Vasco. Y la representación que se envió, pues, precisamente, si no recuerdo mal, a estos dos personajes como representantes de la juventud del País Vasco, lo cual absolutamente a cualquier persona con dos dedos de frente le dirá que las juventudes del Partido Socialista Obrero Español y las juventudes del PP, incluso a comienzos del siglo XXI, no eran ni de lejos representativas de la juventud del País Vasco, pero así se hizo y así se lo tengo que contar. Pero en cualquier caso, en esta reflexión acerca de su propio pasado, hay una pregunta. Bueno, la película es la que cuentan ellos, pero es interesante, seguramente para los que no conozcan en primera mano. Pero hay una pregunta que dice, como Woody Allen, con Dios y la religión, tengo una especie de obsesión con el tema. ¿El PNV es el Real Madrid de la política? Respuesta: de las crisis políticas de los partidos en toda Europa, en los ejes izquierda-derecha, arriba-abajo, viejo-nuevo, ninguna ha afectado al PNV. Todo cambia, excepto el PNV, que permanece estable donde siempre estuvo, gobernando el País Vasco. Esto es precisamente lo que saldría como el titular
de la entrevista. Todo cambia excepto el PNV. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Sucede porque el PNV ha sabido adaptar la filosofía foral a su propia actuación política. ¿Qué supone? La filosofía de la foralidad supone que se actualiza siempre, pero dentro de la propia foralidad. Es decir, que el fuero se renueva a sí mismo dentro de las instituciones del fuero. Y las instituciones del fuero, por ejemplo, podían ser las casas de juntas, ya fuera la de Arnica, la del Duranguesado, la de Avellaneda, las juntas generales, cuya representación delegada era la Diputación como ejecutivo, porque evidentemente las juntas generales no se podían reunir de continuo, eran momentos puntuales importantes para que el legislativo del territorio se juntara y se reuniera para tomar las decisiones de calado y de fondo. Pero siempre desde ellos mismos, sabiendo cómo evolucionar y cómo hacer frente no otras cosas que digan desde fuera, sino las propias necesidades surgidas del pueblo, cómo deben ser acogidas para su plasmación esas nuevas realidades en actuaciones jurídico-políticas, en normativas, en acciones ejecutivas, siempre pegados a la realidad. Al fin y al cabo, a veces con dolorosas realidades como la de la escisión del año 80 y también la del 86, que sería más grave, sería el Partido Nacionalista Vasco el que volvería a su ser, porque han pasado dificultades desde que surgiera en 1895, siempre resueltas dentro de su propia idiosincrasia y de sus propias estructuras democráticas. Esa es la fundamentación. Un partido siempre pegado a sus militantes, siempre pegados a sus votantes, siempre pegado a la realidad del territorio donde surgen tanto a militantes como votantes, siempre pegado a las necesidades del pueblo y las oportunidades que surgen respecto a esas circunstancias reales que adaptan no el discurso, sino también la propia funcionalidad y la apertura de los más de 200 pachoquis en tierra vasca para ser la capilaridad que reúne información, transmite resultados y sirve de conducto input-output para una realidad política que sigue siendo hegemónica desde una posición de minoría mayoritaria, pero siempre con capacidad de diálogo con los diferentes y de acordar con todos, evidentemente con todos los que son capaces de asumir que la realidad es la que se pone encima de la mesa y no con una visión a priorística y dogmática de lo que debe ser obligatoriamente una realidad que choca contra lo que está pasando y las aspiraciones naturales de un pueblo que existe, vive y quiere prosperar hacia el futuro. Esta es la reflexión acerca de esta realidad que a veces puede parecer chocante a algunos, como eso de todo cambia pero el PNV nunca cambia. No, el PNV nunca cambia desde fuera y obligado por otros. El PNV varía su circunstancia como una hormiguita, poquito a poquito y de manera laboriosa, pero por convicción y por trabajo en feedback desde abajo hacia arriba de los militantes y de los votantes con las estructuras que surgen democráticamente desde el inicio del partido. Es siempre emocionante leer libros como Ereincha, el libro de Quisquitza escrito en los años 30, pero hablando del nacionalismo vasco surgido entre el 1894 y el 1912. Ese primer nacionalismo en el que ya se producía la forma de elección en decalaje, pero en forma de una suerte de primarias para elegir las autoridades internas del partido. Eso es emocionante porque da idea de un partido que siempre ha tenido este concepto foral del que luego se haría eco el que fue presidente del EBB y lehendakari actualmente, Íñigo Urkullu Rentería. Este de nación foral, Euskadi, nación foral. Y por lo tanto, sí tiene respuesta. El PNV
sí cambia, pero no de obligación y no de sopetón, sino a través de las necesidades para adaptarse y no quedar desapegado, como sucede a otros, en el que de la noche a la mañana se dan cuenta de España ya no es lo que creíamos que era. ¿Cuándo ha cambiado esto? Pues porque puede que algunos sigan utilizando esquemas caducos por haber estado demasiado en la nube y demasiado dogmatizados, ideologizados acerca de una realidad construida a través de lo que debería ser y no surgido de un DAFO acerca de la realidad existente. ¿Servirá de algo esta reflexión? ¿Se entenderá por qué cuando se dice eso de todo cambia menos el PNV, que siempre es permanente? Es porque esta realidad foral está imbricada dentro del Partido Nacionalista Vasco y le hace la mejor herramienta que puedan tener los vascos para transformar su hoy y construir el mañana. Bueno, pues a gusto del consumidor. Y sin más, es que ricasco, agur orogat, beti jerpian.